Hola a todos y bienvenidos. En este video se analiza la dialéctica crítica entre la política internacional, la legislación nacional y la evolución conceptual de la inclusión. Nuestra tesis central es clara. La educación inclusiva ha transitado de ser una mera concesión o buena intención a una obligación legal de carácter imperativo y ejecutivo. En la siguiente línea de tiempo, no solo presentamos una narración histórica, pretendemos exponer el momento exacto en que la ley global comenzó a presionar a los sistemas educativos para que se transformaran. El enfoque está en lo que la ley ya exige, no en lo que la pedagogía desearía. Somos estudiantes del primer cuatrimestre en la maestría en educación, modalidad a distancia de la Ibero, y los estaremos acompañando Carlos Pérez, Johanna Áñez y Katiana Durán. Sin más que decir, iniciamos entonces con el periodo de gestación conceptual y su ancla en Colombia. 1970-1979. La normalización y la segregación. En el decenio de los 70, la educación es vista, citando a Thomas Kuhn, como el multiplicador que abre todos los demás derechos. Pero en la práctica, nos movimos en el modelo médico rehabilitador. El foco conceptual es la deficiencia y el objetivo es la normalización. La jurisprudencia de la época, tanto en Colombia como a nivel global, se centró en financiar centros de educación especial. Esto es clave. Demuestra que el modelo público seguía siendo uniforme e inflexible. La ley se enfocaba en separar para atender, manteniendo una estructura de segregación. Llegamos al decenio de los 80, marcado por el concepto de necesidades educativas especiales y el auge de la integración. La integración fue el verdadero espejismo. ¿Qué implicaba? Implicaba que el estudiante excluido era admitido en el aula ordinaria, pero la responsabilidad de adaptación recaía enteramente sobre él. Si fracasaba, el problema era del estudiante, no del sistema. Desde una mirada crítica, esto es la herencia del oprimido al opresor, de la que hablaba Freire. El sistema se mantenía rígido. En Colombia, el Código del Menor de 1989 sentó algunas bases de protección, pero el modelo educativo público seguía sin transformarse estructuralmente. El decenio de los 90 es el de la gestación conceptual. La Declaración de Salamanca de 1994 introduce el término inclusión, un quiebre ético que cambia el foco de la discapacidad a la diversidad. A nivel nacional, el contexto es la Constitución de 1991, que eleva los derechos fundamentales, y la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, que exige la integración y establece el marco para una educación universal. Sin embargo, la ley aún no es imperativa. El concepto de inclusión es un principio noble, pero le falta la fuerza ejecutiva. El quiebre principal ocurre en el decenio 2000-2009, exactamente en el 2006, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento no fue un mero acuerdo ético, fue una ruptura legal. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad eleva la inclusión a un derecho de carácter imperativo y ejecutivo. El concepto sufre una transformación radical. La inclusión se define entonces por la obligación del sistema de realizar ajuste razonable. Ahora, la responsabilidad de adaptarse pasa legalmente del individuo al sistema. En Colombia, esto se traduce en la Ley 1346 del 2009, que ratifica
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y nos obliga a armonizar nuestra legislación. La ley internacional había creado la ley nacional, pero ¿cómo se aterriza este mandato? Carlos, examinemos la confrontación. El decenio de 2010 a 2019 es la década de la confrontación legal. El caso de Rubén en España se convierte en el estandarte que revela la frustración institucional, la incapacidad administrativa del sistema de flexibilizarse. Esta rigidez fue confrontada por la ONU. A nivel nacional, la respuesta legal directa es el Decreto 1421 de 2017, un hito que exige formalmente la articulación de la educación inclusiva y la adopción del diseño universal para el aprendizaje dual. Este imperativo legal nos obliga a mirar nuestra tecnología. Si nuestras plataformas LMS y evaluaciones en línea no están diseñadas bajo el principio del dual, no se convierten en meros instrumentos de uniformidad que incumplen el ajuste razonable. La ley nos exige urgentemente repensar nuestro diseño. Ahora Katiana nos guiará a través de la consolidación final. 2020, actual, jurisprudencia y el imperativo de H&S. Llegamos a la etapa actual 2020. El dictamen de la ONU de 2020 sobre el caso Rubén es el hito legal máximo. Establece un principio inamovible. Se invierte la carga de la prueba. Ya no es la familia la que debe justificar, sino la administración la que debe justificar, con un plus de motivación y ponderación rigurosa, por lo que la escolarización ordinaria es imposible. La inclusión es la regla, la segregación la excepción que debe ser estrictamente justificada. Finalmente, a nivel de política de Estado, la inclusión se ancla al ODS 4 y a la estrategia COMPES 3918 de Colombia, alineando la educación con el desarrollo humano integral sustentable. La exclusión es contraria al buen vivir, que el país aspira a construir. El imperativo legal ya está escrito. Ahora, Johanna, ¿cuál es el desafío que tenemos los académicos para llevar esta ley a la práctica mediante la metodología y la tecnología? En resumen, la ley nos obliga. El gran desafío para las ciencias de la educación no es proponer un nuevo derecho, sino cerrar la brecha entre el texto constitucional y la realidad del aula. Y es aquí donde nuestra maestría se vuelve crítica. Necesitamos metodología y pedagogía para la práctica. Requerimos directores que dominen el DUA y la teoría TIPAC para integrar la tecnología de forma que cumpla con el ajuste razonable. Necesitamos metodólogos que diseñen evaluaciones que midan el impacto de la inclusión y no solo la capacidad de memorización, buscando el inédito viable que surge de romper las situaciones límite. La exigencia es la transformación definitiva del sistema. Estamos agradecidos con su plena atención, nos despedimos y esperamos que este trabajo aporte significativamente a sus vidas.